Hola, mi nombre es Alexandra Zamora. Yo soy teóloga, soy misionóloga, tengo estudios en liderazgo global y también tengo un doctorado en consejería bíblica. Y hoy vamos a estar continuando con un estudio que venimos ya estudiando por varias semanas, el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Hoy estaremos estudiando el capítulo número 8. Así que les invito a que nos acompañen y bueno, sin más, les recuerdo que si no te has suscrito a este canal, te interesa el contenido, que te suscribas al canal y que le des un like a la campanita al programa de hoy para que de esa manera puedas contribuir, para que el algoritmo lo envíe a mucha gente y muchos más puedan escuchar esta porción de la palabra de Dios. Bueno, sin más, vamos a continuar. Bueno, como pudimos escuchar mientras leíamos el texto que vamos a estudiar hoy, el capítulo 8 en el libro de Apocalipsis, este es un capítulo intenso. Es un capítulo eh, que podría para muchos ser muy fuerte. Sobre todo, me parece que para aquellas personas que no tienen una relación profunda y estable con Dios, puede ser aún más confrontativo. Y vamos a ir desarrollando el texto, como siempre, de manera expositiva, tratando de entender las palabras claves, el contexto, y de esa manera, pues que nos arroje la mayor cantidad de luz para poderlo entender y lo más importante en la palabra de Dios, que es poderlo aplicar, porque entenderlo es un porcentaje importantísimo, porque si no entendemos no podemos aplicar. Pero siempre que nos acercamos al texto bíblico, debemos de buscar el poder conocer a Dios y además implementar lo que vamos aprendiendo. Usted puede ser un estudiante de la Biblia de muchos años y no tener ningún beneficio de la palabra de Dios. Y eso se puede dar, ¿por qué? Porque usted asiste a un estudio de Biblia, porque usted asiste a un servicio, pero usted no se va implementando lo que aprendió ese día. Y en la palabra de Dios, la implementación es la que va a hacer la transformación en tu vida y en tu grupo de iguales, ya sea tu familia, tus compañeros y como una consecuencia también en el contexto donde Dios te ha puesto. Así que vamos a tener siempre en cuenta eso. Hoy nos estamos acercando a un capítulo muy interesante y espero que lo podamos desgranar juntos. Los tres primeros capítulos del libro de Apocalipsis nos narran acontecimientos que sucedieron aquí en la tierra. Sí, Juan está enviando unas cartas que Jesús le pide a 7 iglesias que existían en Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Y la condición de la iglesia en aquel momento es reflejada en las cartas. Y esas cartas reflejan la condición de la iglesia de aquel momento, pero también se puede aplicar esta enseñanza a la condición de la iglesia a través de los siglos. O sea, las diferentes etapas por las cuales la iglesia ha ido atravesando a través de la historia e inclusive a la condición de la iglesia hoy en las diferentes agrupaciones. Los capítulos 4 y 5, la narrativa de estos dos capítulos es en el cielo. O sea que inmediatamente en el capítulo 4 la narrativa pasa al cielo. Juan tiene el privilegio de que a través de una puerta que se abre, él puede, Dios le permite ver lo que está sucediendo en el cielo. Y él nos narra en estos dos capítulos lo que él observa en el cielo. Y en esos dos capítulos se refieren al título de propiedad de la tierra que le es devuelto a Jesucristo. ¿No les parece muy interesante? Y es que en el huerto del Edén, este título había pasado de las manos de Dios a las manos del enemigo. ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron. Este título de propiedad de la tierra estaba hasta este momento que Juan nos cuenta la historia en manos del enemigo. Esta es la razón por la cual encontramos
en el Evangelio de Juan que el diablo le presenta a Jesús en una de las cuatro tentaciones que le propone a Jesucristo, que si él se arrodilla y lo adora, ve qué interesante, buscando adoración, sí, que es lo que Dios merece y a lo que se refiere el libro de Apocalipsis, adorar a Dios. Ok, el enemigo le dice, ahí en Juan, lo puede leer, que si capítulo 4 le dice que si él se arrodilla y lo adora, bueno, entonces él le va a dar todos los reinos de la tierra, porque el enemigo le puede dar los reinos de la tierra a Jesús. Bueno, porque son de él, porque aquí, en este momento en que tú y yo vivimos, el que está reinando es él. Por eso las guerras, por eso las maldades, por eso la crueldad, por eso la injusticia, por eso toda el hambre que vemos, porque él es el que gobierna. Y como veremos en capítulos siguientes, él disfruta con la destrucción del ser humano porque es lo más amado que Dios tiene. Ahora, en el capítulo 4 y 5, que ya lo estudiamos y está aquí en el playlist, el libro de Apocalipsis, usted puede entrar a estudiarlo. eh, el enemigo está en ese momento, está perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque Jesús está recibiendo el rollo. Ese rollo que oímos hablar en el libro de Apocalipsis, ese rollo es exactamente la escritura de la tierra, es un documento legal. Y eso es lo que nos quiere enseñar el libro de Apocalipsis. Así que a la iglesia, durante este tiempo en que el enemigo está gobernando, lo que le corresponde es resistir. Es resistir. ¿Cómo resiste la iglesia? La palabra nos lo enseña siendo la sal de la tierra. La sal impide la corrupción. Muchas cosas no suceden hoy malas en el planeta porque la iglesia está aquí orando. La iglesia está aquí haciendo. La iglesia está poniendo freno, está resistiendo a las tinieblas. Por eso nos toca ir casi que contracorriente, podríamos decir. Muchas veces nos vamos a sentir que estamos contracorriente, que vamos como en contra de hacia donde va todo el mundo. Y también la Biblia lo dice que somos la luz en medio de las tinieblas. Entonces, con esos dos roles, de forma general, se define el rol de la iglesia durante estos años, mientras que Jesús regresa. En los capítulos 6 al 18 del libro de Apocalipsis, que los estaremos estudiando en los siguientes estudios, se refiere a los juicios de Dios sobre la humanidad, a ese Dios que ha esperado por siglos y siglos y siglos que las personas se vuelvan a Él. ¿Por qué? Porque a Dios está interesado en que todos vayamos al lugar que nos conviene, en la eternidad. Porque Dios está interesado en que tú y yo pasemos la eternidad en un buen lugar que Él tiene para nosotros. Y porque Dios nos ama, claro. Entonces, Dios ha pasado esperando y todavía nos está esperando a muchos, tal vez a ti te está esperando. Y cuando Juan nos narra los capítulos 6 al 18 son juicios. Y tú dirás, pero bueno, ¿por qué si Dios estaba esperando aquí hay juicios? Bueno, porque Dios está usando todas las opciones, todos sus recursos. El ser humano no se volvió a Dios. Bueno, entonces hay una justicia que se va a llevar a cabo, pero en medio de esa justicia y de esos juicios, Dios sigue esperando que personas se vuelvan a Él. Y ustedes y yo vamos a poder ver cuando entremos en el capítulo 9 que aún en los últimos momentos, con todas las cosas que hoy vamos a estudiar que van a suceder, habrán personas que reniegan de Él. Habrán personas que se resisten y no quieren creer en Él. Es impresionante cómo el ser humano puede ser cabezón. Impresionante. Lo vamos a ir viendo cuando lo estudiamos. Pero en estos capítulos del 6 al 18 son juicios, en su gran mayoría, que es también lo que se llama el Día del Señor. Cuando usted encuentra en el texto bíblico que habla del Día del Señor, se está refiriendo a los juicios en los tiempos finales. Y son mencionados por los diferentes profetas. Profetas que no se conocieron,
que nacieron en diferentes épocas, con diferencia de siglos entre uno y otro, en diferentes lugares geográficos, inclusive de diferentes edades, de diferentes trasfondos, sí, totalmente diferentes. Y ellos lo hablan, lo profetizan. Por ejemplo, Isaías, Jeremías, Malaquías, Daniel, Sofonías, todos ellos hablan del día del Señor. Entonces, todo lo que estamos estudiando fue profetizado como el día del Señor. Nosotros hemos estudiado hasta ahora los 7 sellos que están en este rollo. ¿Y qué es el rollo? La escritura del planeta Tierra que le es entregada a Jesús. Ustedes recordarán que al inicio del estudio de este libro vimos un capítulo en el cual se buscaba quién era digno de abrir el libro. O sea, ¿quién es digno de esta escritura? ¿Quién pagó el precio para ser el que es digno de tener este documento legal que le da y le entrega los derechos en el planeta Tierra, el gobierno del planeta Tierra? Y ustedes recordarán que Juan se puso a llorar y él nos lo cuenta. Y un ángel le dice, no llores, que ya se encontró quién es el que es digno y nos muestra que es Jesús, el que es digno. Porque es digno, porque Jesús dio la vida en la cruz, porque Jesús murió por ti y por mí, porque derramó su sangre y porque en esa cruz se encierran un sinfín de misterios espirituales. Por eso el acto de creer que Jesús murió en la cruz y resucitó de entre los muertos por nuestros pecados es tan importante. Es sencillo, porque no hay que hacer nada, es gratis. No hay ni que estar en un nivel de santidad altísimo, como decir, yo soy súper bien portada y por lo tanto puedo hacer esa oración. No, no, no. Es que la puede hacer cualquier persona, no importa la condición. No tienes que pagar dinero. No tienes que dar una ofrenda, no tienes que dar una limosna, no tienes que darle dinero a nadie para entrar al cielo. Es totalmente gratis. Solo tienes que creer que Jesús murió y resucitó entre los muertos por tus pecados. Y eso te da vida eterna. Eso dice la palabra de Dios. Y bueno, no tienes que hacer sacrificio humano tampoco. No es que tú tienes que rezar y rezar 2, 3 días seguidos. No es que tienes que subir una montaña. No es que tienes que ir de rodillas a ningún lugar. No, es que no tienes que hacer nada más que creer que Jesucristo es Dios. Y esto es algo que la Biblia nos lo presenta desde Génesis hasta Apocalipsis, porque toda la Biblia lo que hace es guiarnos y mostrarnos el plan de redención de Dios, inclusive el libro de Apocalipsis. Nosotros ya vimos entonces los 7 sellos. En el último estudio pudimos ver estos sellos y ya vimos, perdón, 6 sellos. En el último estudio vimos el número 6 y hoy vamos a estar entrando en el sello número 7, precisamente, que es en el capítulo 8 que acabamos de leer, del cual surge muy interesante. Cuando llega al sello número 7 surgen 7 trompetas. O sea, que llega el sello número 7, cuando se abre, lo que aparecen es que se van a tocar 7 trompetas. Cada una de estas trompetas traerá juicio. O sea, 7 juicios más salen del sello 7, que son las 7 trompetas. Y de nuevo, el número 7, ¿no? Que ya lo vimos en varias oportunidades, que significa completo, porque el libro de Apocalipsis es la obra de Dios develada a toda la humanidad, la obra de Dios completa. Y luego también nos va a mostrar, después de las 7 trompetas, lo que son las 7 vasijas derramadas, que también son otros 7 juicios. Así que los capítulos de aquí en adelante hasta el 18 van a ser juicios. Es intenso, es fuerte, pero es importante que conozcamos también
a Dios desde esta perspectiva, porque es muy importante conocer a Dios. En el versículo, de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado la vida de su Hijo por nosotros, por todo el mundo, por todo el que cree, sin excepción de personas, ni de raza, ni de color, ni de cultura, ni de trasfondo, absolutamente. No importa si usted mató a una persona, mató a miles o no mató a ninguna. Para todos es igual la oportunidad, para todos y para todas. Pero aquí nosotros vamos a conocer una faceta de Dios que también es muy importante, y es al Dios justo, al Dios que cumple lo que ha prometido, a un Dios que si no se le respeta, que si no se le sigue hay consecuencias. Y también vamos a ver en este capítulo, por lo menos en lo personal, algo que a mí me deja fascinada, es el, el señorío de Dios sobre el universo, la majestuosidad, el poder de Dios. Y entre más grande puedas tú ver a Dios, entre más lo conoces, más vas a darte cuenta de lo poderoso que es. ¿Y sabes qué sucede? Cuando lo ves más de cerca y más de cerca y más de cerca, que tienes más fe, más confianza en Él, porque vas a estar más seguro, más segura de que te ama, pero también vas a estar más seguro y más segura de que Él puede contestar a tu petición, que las limitantes están en ti, no están en Él, están en ti. Entonces, hoy vamos a ver a un Dios majestuoso que está en control del universo, pero también a un Dios justo y a un Dios amoroso que está haciendo sus últimos intentos, usando sus últimos recursos para ver si todavía algunos se salvan y tienen vida eterna. Como les decía, este sí es un capítulo intenso, eh, sobre todo para aquellos que no tienen una relación fuerte con Dios. Dios ama al ser humano y Dios desea que llegues al lugar que más te conviene. Y si Dios tiene que subir la temperatura para que tú y yo entendamos, Él va a subir la temperatura, como veremos en este estudio. ¿Cuántos llegamos a Dios a través de una enfermedad, de una quiebra económica, de la pérdida de un ser amado? Muchos. Muchas veces el sufrimiento nos vulnerabiliza, nos permite levantar nuestra mirada al cielo, pero cuando no tenemos ninguna necesidad, nos cuesta mucho más reconocer la necesidad de Dios. Y es que no se trata de ser humilde aquí en la tierra, se trata de las implicaciones que tiene para la eternidad, porque al fin y al cabo tú vas a pasar en la tierra 100 años máximo, 90, 80. En cambio, al otro lado, vas a vivir una eternidad. Así que vale la pena pensar en el futuro. Y claro, aquellas personas a las que hoy las redes sociales le está inyectando lo que se llama la gratificación inmediata, que lo importante es sentirme bien ahora y que sacrifican el futuro por el presente, tienen mucho más problema para llegar a entender el caminar con Dios, porque es hoy que deben de obedecer a Dios para tener como resultado la vida eterna. Y con toda la inyección que tenemos en redes sociales de gratificación inmediata, pues esto cada día es más difícil para las nuevas generaciones, porque el tema de obedecer, el tema de sacrificio, el tema de respetar valores, el tema de seguir principios, eh, es mucho más complicado para todos aquellos que están siendo adoctrinados con un pensamiento totalmente diferente del principio bíblico que enseña la palabra. Estas personas generalmente van a tener una tendencia a sacrificar el futuro por el presente y no funciona así con la palabra de Dios. El séptimo sello, ahí vamos a entrar. Y el verso 1 de este capítulo 8 dice así: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y recordemos que el documento que aquí se está abriendo es lo que se llama un rollo de papiro, que son, que tiene unos sellos. ¿De qué? De cera, que se quebraban y se podía continuar leyendo el resto del documento. Y este es el documento que anteriormente les mencionaba, que es la escritura del planeta.
Cuando dice, cuando abrió el último sello, se refiere a Jesús. Jesús es el que abre ese pergamino, es el que va quebrando esos sellos, es el único que es digno de hacerlo. Y luego dice, aquí en el verso 1, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Bueno, esto tiene que ponernos a pensar. ¿Por qué? Porque en el cielo hay ruido todo el tiempo. Bueno, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque sabemos que siempre hay adoración, que siempre hay celebración en los salmos, en los profetas, en el Nuevo Testamento y en el libro de Apocalipsis encontramos adoración, encontramos que siempre hay celebración. El cielo no es un lugar callado para nada, es un lugar de fiesta en el cual se adora a Dios. Y aquí dice que se hizo silencio en el cielo como por media hora. Tenía que haber mucho ruido para que pueda haber silencio ahora. Y claro, nosotros sabemos que sí. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos el capítulo 6. Y en el capítulo 6 dice que estaban los ángeles, ujú, que estaban aquellos ángeles, ¿recuerdan? Aquellos otros ángeles que tenían unas formas muy interesantes, también adorando. Estaban los 24 ancianos, ¿recuerdan? O sea, en el cielo había una gran multitud de adoradores en el capítulo anterior. Y es que así se pasa el cielo. En un gran ruido, como decía anteriormente, en una fiesta. La adoración no para ahí. Y en el capítulo, perdón, el capítulo 7 es el que nos menciona esto, ¿no? Donde todos los ángeles, las criaturas, los ancianos, todos estaban adorando. ¿Qué sucedió para que el cielo guarde silencio por 30 minutos? Bueno, se va a declarar un juicio final. Imagínense el cielo por un momento donde todos paran por 30 minutos. Y claro, usted dirá, pero bueno, pero si el cielo no tiene tiempo, ¿cómo van a saber que son 30 minutos? Bueno, recordemos que Juan está narrándonos la historia. Y sí es cierto que el cielo no tiene tiempo, pero Juan sí. Y Juan nos está narrando la historia. Y bueno, él se quedaría expectante ante tanto silencio y tan prolongado. Y en su cálculo, pues fueron 30 minutos del tiempo terrenal. Y eso es como lo comunica. Ya esto lo hemos visto anteriormente y lo ha enseñado anteriormente en los otros capítulos, que Juan está usando todo lo que él puede similar a la tierra para poder comunicarnos. Eso se llama comunicación transcultural. Usted está teniendo una experiencia con Dios que es en el cielo, que no tiene con quién relacionarla, que nunca ha visto cosas parecidas y bueno, Juan tiene que buscar elementos terrenales para poder explicarnos lo que sus ojos están viendo. Ya lo expliqué en capítulos anteriores, pero se los recuerdo, ¿no? Y dice así, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Aquí aparecen de nuevo el número 7 y aparecen las 7 trompetas que estábamos hablando anteriormente. Instrumentos muy conocidos y muy usados, inclusive por Israel, en el Antiguo Testamento muy usados. Se usaban inclusive negativamente para anunciar cuando un fariseo iba llegando al templo de Jerusalén a poner la ofrenda. ¿Y cómo lo sé? Porque el Evangelio lo cuenta. Dice que Jesús dice que no hagan como los fariseos cuando van a dar y habla de una persona, de una señora, y nos pone ese ejemplo. Está hablando con los apóstoles y les pone de ejemplo esta señora y dice que no debemos de hacer como los fariseos que hacen gran pompa y gran ruido cuando llegaban al templo a dejar su ofrenda. Y dentro de lo que hacían era que se tocaban estas trompetas para que todo el mundo supiera que ahí venía el donante. Bueno, Jesús dice que no debemos hacer eso. Estas personas, lógicamente, lo hacían para protagonizar, ¿no? Que ellos son muy generosos. Todavía hay gente así, ¿no les parece? Hay mucha gente que cuando da para alguna obra social lo deja ver en público porque necesita mucho reconocimiento. Estas trompetas entonces son sonadas por 7 ángeles.
Y es a través del tocar esta trompeta, de la primera, que se va a romper ese silencio que Juan nos mencionó anteriormente. Y estudiaremos sobre estas trompetas y sobre el juicio que trae en este capítulo y en los próximos, ya que las trompetas, las 7 trompetas ocupan no solamente este capítulo, ocupan más que este capítulo. El verso número 3 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Aquí dice otro ángel. En el lenguaje original, cuando dice otro ángel, se está refiriendo a otro de la misma clase que ¿qué? Que los del verso 2, los 7 ángeles anteriores. Sí, de la misma clase. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas personas piensan que este puede ser un título de Jesús, que se está refiriendo a Jesús, pero de referirse a Jesús, usaría uno de los tantos títulos que se usan en el libro de Apocalipsis. Hay muchos títulos con que se menciona a Jesús en el libro de Apocalipsis y no diría de la misma clase de los 7 ángeles. Ahora, cuando el versículo 1 dice que se abre el sello, sí es Jesucristo, sí es Jesucristo. Pero aquí dice otro ángel, o sea, y en el idioma original dice de la misma clase, o sea, dando continuidad al versículo anterior, a las líneas anteriores. Entonces, no puede ser Jesús al que se está refiriendo acá. Dice, otro ángel vino entonces y se paró frente al altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ustedes recordarán que en capítulos anteriores estudiamos que habían unas personas que durante este tiempo de la gran tribulación se habían arrepentido y se habían vuelto a Dios y que estaban debajo del altar. Lo menciona el texto en los capítulos anteriores que estudiamos. Bueno, estos son las personas que durante la gran tribulación han reconocido que Jesucristo es el Señor. Y aquí dice que el ángel tiene un incensario de oro. ¿Y esto qué nos recuerda? Claro, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Y dice que se le da mucho incienso para que lo añada a las oraciones de todos los santos que están orando sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Vean qué interesante. Los ángeles aquí están presentando el incienso. El incienso siempre es un símbolo de oración en el Antiguo Testamento. Y también, y en el Nuevo no se usa ya porque no es necesario, porque Jesucristo es el sacrificio para siempre. Entonces no había que matar cordero. Lo del incienso es parte del ritual del Antiguo Testamento cuando se mataba un cordero por el pecado y la expiación del pueblo. Y Jesús, cuando Él viene, ya abole todo eso. En Él se consuma todas estos mandatos. Eh, pero yo creo que es importante que notemos que en ninguna parte aquí dice que los ángeles oraron a los santos, sino para añadirlo a las oraciones de todos los santos, no que oraron a los santos. ¿Y por qué aclaro? Porque nosotros no tenemos que orar a los santos. Y aquí el texto nos lo aclara. No tenemos que orar a los santos, no tenemos que orar a nadie para que alguien le diga a Dios. Nosotros podemos hablar con Dios directamente. Ese fue parte del trabajo realizado por Jesús en la cruz. Él es el puente. Timoteo, primera Timoteo dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino única y exclusivamente Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que hacer una paradita en algún lado o pedirle a alguien para que ese alguien le pida a Dios. Tú puedes hablar directamente con Dios ahí donde estás. Él te va a escuchar, Él te va a entender, Él va a poder saber cuál es tu necesidad. Aunque tú no sepas cómo comunicarte con Dios, aunque te creas el más sucio de todos los pecadores, el que menos merece una mirada de parte de Dios o un favor, tú puedes hablar con Dios. Y aquí, este verso nos lo aclara. Los ángeles en el cielo tienen diferentes jerarquías. Esto es otra cosa que notamos acá. Ven, estos ángeles llevan el incensario de oro. Y vamos a encontrar ángeles en muchas oportunidades llevando a cabo otras funciones. Entonces, no solo tienen diferentes jerarquías, diferentes funciones también. No todos los ángeles están en la misma posición ni tampoco están haciendo lo mismo.
En todos ellos vamos a encontrar las diferentes ocupaciones, por decirlo de alguna manera. Y este está llevando el incienso y una función muy parecida a la que llevaban a cabo los sacerdotes en el tabernáculo, que era el templo ambulante, por decirlo de alguna manera, en el Antiguo Testamento, hasta que Salomón ya construyó el primer templo. Pero antes de eso era un tabernáculo que lo iban poniendo, unas tiendas gigantes que las iban poniendo conforme iban avanzando entre Egipto, cuando salieron de Egipto, en el Éxodo, y cuando entraban a la tierra prometida, que sería Canaán, donde hoy viven, donde hoy viven. Y mucha gente dice que no deberían de vivir ahí, que esa tierra nunca les ha pertenecido. Ahí ha estado el pueblo de Israel desde siempre. Las únicas veces que no ha estado el pueblo de Israel ahí ha sido cuando fue llevado cautivo, ya sea por los asirios o por los babilonios, ¿sí? O durante la persecución nazi. Pero los israelitas, esa fue la tierra prometida. Ahí, Canaán, eso es, donde están hoy. Esa es la tierra. El verso 4. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Interesante, esta descripción nos dice que en el cielo hay un templo, porque miren que este ángel, lo que Juan está viendo es en el cielo. Y está diciendo que el ángel sube a la presencia de Dios y sube el incienso y las oraciones de los santos también están llegando a la presencia de Dios. Así como tus oraciones y las mías llegan a la presencia de Dios hoy. Las de estos santos que estaban sufriendo el martirio por causa de la persecución que estaban viviendo en la gran tribulación, llegan a la presencia de Dios. Pero notemos que hay un templo en el cielo. Nos dice que hay un templo y similar al que Dios había creado en el Antiguo Testamento y que luego lo creó Salomón y luego se volvió a construir y fue destruido en el año 70 después de Cristo por el imperio. El incienso. El incienso siempre se va a referir a intercesión, como decía anteriormente, a oración, ¿verdad? Oraban por los santos. El verso 5. El ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, ¿qué les parece? El ángel toma el incensario y lo llena, lo lleva al cielo, ¿verdad? Él lo lleva a Dios, ahí en el cielo, se lo presenta a Dios. Sin embargo, el juicio cae a la tierra. Interesante, ¿no? Porque dice que lo arroja a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Al mismo tiempo que las oraciones suben, el juicio baja. Antes de tocar la primera trompeta ya está sucediendo esto. Todavía no hemos llegado a la primera trompeta. Nos está narrando lo que él está viendo, pero todavía no se ha tocado la primera trompeta y ya están sucediendo estas situaciones de truenos, de voces, de relámpagos. Recuerden que el actuar de Dios siempre viene acompañado de todos estos movimientos sísmicos. Sucedió en varias oportunidades cuando Moisés sube por los 10 mandamientos, también cuando Jesucristo es crucificado, en varios momentos de la vida de los profetas también los vemos. Entonces, la presencia de Dios siempre trae este tipo de cambios sísmicos y situaciones especiales, llamémosle así. Ahora hablemos de las trompetas. Ya, vienen las trompetas. Y los 7 ángeles, dice el verso 6, que tenían las 7 trompetas, se dispusieron a tocarlas. Ok, ya las van a tocar. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó la hierba verde. Una devastación completa. Lo de mezclados con sangre, granizos mezclados con sangre, yo me imagino que sería que eran de un cierto tamaño y esto pues mataba a personas si se mezclaban con la sangre. Pero el texto no nos lo dice. Esto es algo que yo especulo.
mezclados con sangre. Posiblemente se refiere a algo similar, a algún tipo de enfermedad, de plaga, de muerte que estaban produciendo todo esto que estaba pasando. Inmediatamente nos dice que la tercera parte de los árboles se quemó. O sea, la tercera parte, esto es algo masivo, esto es algo importantísimo. Imagínense que ustedes recuerdan alguno de estos incendios de California, de su país, donde usted está ahorita, que se queman, que duran días de días para apagar esos incendios, que tienen que sacar a las personas que viven en esos lugares. O sea, que es una locura, que a uno le da un dolor ver cómo los animales sufren, cómo toda esa zona queda destruida completamente. Bueno, ahora imagínense en la tercera parte del planeta. ¿Cómo será eso? Y además, nosotros, como creyentes, creo yo que con esta información debemos de tener presentes que sí debemos de ser mayordomos de la Tierra, del planeta Tierra, para heredar un buen lugar a las próximas generaciones. Sí, claro que debemos de tener cuidado, pero también debemos de tener presente que el planeta, como vamos a ver a través de todo el estudio, se va a ver azotado en los tiempos finales, por más que lo cuidemos. Luego dice, y se quemó toda la hierba verde. Tengamos presente que el planeta fue creado para los seres humanos, ¿verdad? Pero según lo que nos está diciendo el texto, cuando dice que se quemó toda la hierba verde, ¿se imaginan en toda la hierba verde verla quemada? ¿No? Es muy fuerte. El planeta fue creado para los seres humanos, pero por un tiempo determinado. El planeta no es eterno, según dice la Biblia. Entonces, tenemos que tener eso en consideración. El planeta fue creado con propósito, pero después Dios tiene para nosotros un lugar mejor. O sea, el planeta es algo que en algún momento va a terminar. Tiene final, y no porque el ser humano lo destruye, sino porque el mismo que lo creó lo termina. Porque es interesante, porque si analizamos el tema de los juicios, que no es el estudio de hoy, Dios juzga al ser humano exactamente con lo que el ser humano usó para adulterar espiritualmente. Lo que el ser humano adora, contrario a Dios, es lo que Dios usa usualmente para traer un juicio. En este caso, hay una gran adoración sobre las criaturas antes que el creador. ¿Recuerdan ese texto? Está en Romanos capítulo 1, donde Dios dice que el ser humano está adorando las criaturas antes del creador. El ser humano adora muchas veces un animalito, adora muchas veces la naturaleza. Y sí, la tenemos que cuidar. Y claro que debemos de amar los animales. Y a mí me encanta, pero no podemos ponerlos por encima del creador. La humanidad va a ser movida de lugar. Nos iremos de aquí a otro lugar, ya sea al cielo o al infierno, pero nos vamos a ir de aquí, todos, todos. Así tenga usted las cuentas bancarias más grandes, así sea usted el genio que inventó los últimos desafíos de la inteligencia artificial, así sea usted la persona con más nombre en el planeta, así sea usted el youtuber más conocido. Todos vamos a partir de acá. Y dependiendo de lo cómo invertamos nuestro tiempo, si creemos o no en el Señor, así será la próxima casa que tendremos. Y esa va a ser por la eternidad. El verso 8 dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, como una gran montaña ardiendo en fuego. Fue precipitada. Aquí tenemos la segunda trompeta. Y dice que como una gran montaña. Me gusta ese de como una gran montaña ardiendo en fuego. O sea,
¿Por qué? ¿Por qué ese como una? Porque yo me imagino que Juan estará viendo algo muy grande que nunca ha visto antes, que no tiene idea cómo describirlo, para hacernos llegar con mayor claridad el mensaje. Y aquí Juan está diciendo como una montaña, no está diciendo que era una montaña. Y es que el texto bíblico se debe de interpretar literalmente, a menos que el texto por sí mismo nos invite a que nosotros apliquemos alguna de las metáforas o las figuras literarias. En este caso, el mismo autor nos dice que es como una montaña. Pero no es que uno llegue al libro de Apocalipsis y se imagina lo que se le ocurra. No, el texto, este capítulo es para entenderse literalmente. Este capítulo no es un capítulo en el cual tengamos que aplicar figuras literarias. El texto bíblico se debe interpretar literalmente. El método acertado para estudiar la palabra de Dios es literal, gramático, histórico. Ese es el método correcto, porque cuando usted se acerca al texto, usted lo interpreta literalmente, pero usted también estudia la historia y estudia la gramática. Usted no va a poder entender igual una hipérbole, que es una exageración literaria, por ejemplo, como cuando el verso dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácate el ojo. Eso es una hipérbole. Eso no se puede entender literalmente, pero la misma gramática te dice que no, ya sea en la Biblia o ya sea en cualquier libro que lees, aunque no sea de corte espiritual. Es cuestión de aplicar las reglas gramaticales. Aquí dice como una montaña. O sea, él mismo está tratando de darnos un ejemplo de algo similar a el lenguaje de Juan, que ya lo hemos estudiado en el pasado. Él usa esas comparaciones. En este caso, ¿cómo? La compara con lo que él conoce para poder comunicarnos la narrativa. En este caso puede ser un astro perfectamente que cayó en medio del mar, que podría afectar con químicos, los químicos propios de los astros, ¿no? Que podría afectar inclusive la atmósfera. La mayor cantidad de oxígeno que nosotros usamos proviene del mar, mucho más que de los bosques, es del mar. Entonces, esto va a afectar el tema del oxígeno en la Tierra. Esta montaña que nos describe Juan, que cae en medio del mar, va a caer al mar, el lugar de donde recibimos la mayor cantidad de oxígeno. Yo creo que es un 60 o un 80% del oxígeno que usa la humanidad viene del mar. Y luego dice, y murió la tercera parte de los seres vivientes. Eso es muy fuerte, ¿verdad? Porque la tercera parte de los seres vivientes del mar se convierte en sangre. O sea, toda esa parte del mar, la tercera parte del mar se convierte en sangre y ahí es donde mueren toda esta cantidad de seres vivientes. El verso 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Entonces, la tercera parte del mar se convierte en sangre. Y además, la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves que estaban en el mar fue destruida cuando cayó esta montaña, como le llama Juan. Cuando habla de las naves en el mar, está hablando del comercio marítimo, o sea, la comida, o sea, el oxígeno, la comida en el mar. Esto también encontramos profecías en el Antiguo Testamento en referencia a esto. Entonces, la trompeta número 2 impacta el mar. El verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¡Wow! La segunda, perdón, trompeta impacta el mar. Pero ahorita que leemos el verso 10, vemos que la tercera impacta las aguas naturales, bebibles, los ríos, las fuentes, dice, de las aguas. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Un astro, cuando dice que cayó del cielo una gran estrella, podría ser un astro.
Podría ser que los fragmentos caen por todas partes. Las aguas son contaminadas. No se puede beber agua y nadie vive sin agua. Por eso la Biblia usa mucho la analogía del agua. Venid a mí, todos los que tengáis sed. Se refiere al agua espiritual. ¿Por qué? Porque sin el agua espiritual, sin la palabra de Dios, sin la vida que nos da Jesús, nadie tiene vida eterna. Entonces, por eso se compara la vida eterna con el agua. Y aquí quedaría el ser humano sin el agua, pero aquí hablamos literalmente, no espiritualmente, literalmente. Recordemos, y lo acabo de decir y lo repito. ¿Y por qué lo hago? Porque muchas personas a veces enseñan el libro de Apocalipsis eh, con métodos de interpretación, imaginándose en cosas que no las dice el texto. Eso es muy serio, eso es muy serio. El verso número 11. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte, interesante que nos da el nombre, ¿verdad? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Ajenjo significa amarga. Podría decirse casi que veneno. Y dice que muchos mueren. La trompeta número 3 impacta entonces todas las aguas que serán comprometidas. Y les pongo un ejemplo de algo que un día leí, que sucedió en Ucrania en 1986, en el mes de abril. Una base nuclear tuvo un accidente y el material nuclear escapó y la radiación que salió de esa base nuclear mató a 8,000 personas. Esa radiación se filtró en la atmósfera y los científicos decían que ese químico entró a la atmósfera y que va a durar miles de años en la atmósfera. ¿Y por qué les cuento esto en este momento? Porque estamos hablando de ese tipo de contaminación que pueden traer algunos astros, que podrían venir con químicos. Y nos ayuda a entender un poco lo que sucedió en Ucrania, que un poco de químicos produjeron toda esta explosión y la radiación mató a 8,000 personas. Fue una situación muy triste. El verso número 12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día. O sea, el día cambió y asimismo en la noche, dice el texto. Eclipses, varios eclipses juntos. No habrá sentido del tiempo. Esto va a producir mucho miedo, mucho pánico. No habrá noche y día como lo entendemos hoy. No habrán tiempos, no habrán horas, porque lo que nos dan los horarios son las estrellas, es el sol, es la luz solar. Ya no va a haber transporte, ya todas las naves del mar habrán sido destruidas. Las aguas estarán contaminadas para este punto. La tercera parte de los árboles habrían sido destruidas. Zonas verdes quemadas. ¿Se imaginan la mortandad? ¿Se imaginan el horror que es estar ahí? De verdad que hay que ser muy cabezón para querer estar ahí. Nadie va a sobrevivir porque además no va a haber oxígeno, por lo que explicaba anteriormente con el mar. Y al sol no estar haciendo su parte de salir las horas que los seres humanos necesitamos para calentarnos, habrá mucho frío en la tierra. Nadie va a sobrevivir. Ya para este momento no habrá opciones para el ser humano que se haya quedado, que haya resistido a Dios, que no haya querido doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es Señor. Esto es lo que se llama el día del Señor.
profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento. El verso número 13 dice, y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los otros tres ángeles. O sea, estamos aquí en la trompeta número 4 y vienen estos ángeles que están ahí en medio del cielo, dice que volaban por el medio del cielo, que estaban gritando. Este ay, es una queja, es una expresión muy fuerte por los que moran en la tierra, o sea, los que todavía quedaban. Porque todavía faltan tres trompetas que han de ser sonadas. Y dice que todavía falta eso, como diciendo, y falta lo peor. A nivel de conclusión, lo que va a suceder en la gran tribulación, en los tiempos finales, es algo que no lo deseamos para ningún ser querido. No lo deseamos para nosotros ni para nadie. Es muy dramático, es muy intenso, es muy fuerte y nos presenta una faceta de Dios muy interesante de cómo Dios está usando todos los recursos que tiene para que los últimos que han quedado, porque ya para este momento la iglesia fue llevada con el Señor en el rapto, para que los últimos que han quedado se vuelvan a Él. Qué importante es que nosotros, tú y yo, tengamos el temor de Dios que nos ayude a invertir nuestra vida en obedecer a Dios, en seguir sus principios y sus valores, que de todas formas no solo nos dan vida eterna, también nos dan bienestar aquí en la tierra. Que Dios nos ayude a seguir entendiendo sus misterios y a tener compasión por los que todavía no conocen el Evangelio. Porque como veremos en los capítulos siguientes, van a quedar muchas personas que aún con todo lo que hoy hemos estudiado, no van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Así que hoy que estamos aquí y que podemos todavía compartir la verdad con otros, usemos el tiempo sabiamente para orar y para mostrarles a otros el camino con nuestro estilo de vida. Que el Espíritu Santo continúe usándote. Y si hoy Dios ha hablado a tu vida y tú quieres tomar la decisión de volverte a Jesús, porque entiendes que nada bueno te espera, no solamente aquí en la tierra, sino tampoco en la eternidad, ahí donde estás, reconoce que Jesús es tu Señor. Ahí, con una oración tuya personal, dile, Señor, gracias por lo que hoy me enseñaste, por mostrarme lo que significa la cruz. Yo te pido perdón por mis pecados, por mis errores. Y te pido que me des vida eterna y que me ayudes a continuar caminando de tu mano. Que Dios te ayude en todo, que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Muchas gracias por habernos acompañado. Para nosotros siempre es un privilegio que nos acompañes y que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad cubrimos este capítulo, el número 8. Pero si te interesa el resto del estudio, puedes entrar aquí al playlist, el libro de Apocalipsis, aquí en mi canal. Y ahí vas a encontrar todos los estudios y así te pones al día, en caso de que no los hayas estudiado todavía. Bueno, te recuerdo, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale un like a este programa y contribuye con nosotros para llevar este mensaje a muchas personas más. Dándole un like al programa de hoy, nos vas a ayudar mucho porque el algoritmo lo manda a otras personas. Y también puedes dejar tus comentarios, hacer preguntas y yo con mucho gusto regresaré y estaré contestándolas.
Bueno, nos despedimos por ahora y nos vemos en el próximo estudio.